Bienvenidos a este su espacio habitual, Lámpara Poética. Y nuestro autor estelar, Rainer Maria Rilke. Yo diría que Rilke es el poeta asceta, por decir una palabra que resuma esa preferencia que él sentía por la soledad, por prescindir de casi todo lo necesario, aunque muchas veces tuvo muchas manos amigas que lo ayudaron en el camino. Fue esa naturaleza de soledad, de abrigo en sí mismo, que lo hizo un grande. Vamos entonces a ese conversatorio tan esperado. Rainer Maria Rilke nace en 1875 en Praga, en lo que antiguamente se conocía como el Imperio Austriaco-Húngaro. Y en esta ocasión especial nos vamos a referir a esta obra de él, que se llama Cartas a un joven poeta. Muy sonado, muchas personas hablan de este libro, pero es porque este libro tiene unos tips muy buenos para aquellas personas que tenemos un llamado poético. Aunque les confieso verdaderamente que en esta ocasión para este programa fue primera vez que yo leí este libro y realmente me sentí muy identificada, a pesar que ya uno ha pasado varias de las etapas que él habla acá. Pero vamos a estar hablando de estos tips que están contenidos en estas 10 cartas que él escribe a un joven llamado Franz Capus. Y la historia comienza de esta manera. Comienza que Franz Capus estaba en una academia militar y debajo de un árbol se ponía a leer un libro de poemas. Y el capellán de ese lugar, que era el único que no era militar, se acerca a él y lo ve leyendo el libro. Y le dice, permíteme a ver qué estás leyendo. Y cuando ve que es un libro de poemas y ve que el autor es Rainer Maria Rilke, pues le manda saludos porque él lo conocía. Él conocía a Rilke porque Rilke también había estudiado en esa academia. Entonces allá es en ese momento cuando comienza un intercambio de cartas entre Franz Capus, digamos que ese muchacho que tiene un llamado hacia la poesía, y el autor de este libro, que es Rainer Maria Rilke, que le empieza a contestar por medio de cartas. Y todo ocurre porque Capus empieza a escribir poesía. Y él quiere que Maria Rilke, que ya es famoso, que ya ha logrado cierta fama, le vea sus poemas y les dé el visto bueno. Y es muy interesante lo que él le responde. Pero eso lo vamos a estar hablando en este momento con el poeta Gustavo Guillén. Me gustaba respirar la primavera como si escuchara la palabra de Dios. Esa es una frase, un aforismo que me gusta mucho de Rainer Maria Rilke. Pero vamos directamente a los puntos. Vamos a sacar otra frase de Cartas a un joven poeta que tiene que ver con el destino del poeta. Ese itinerario que van a marcar los consejos que están contenidos en estas cartas y que hacen bien a todo aquel que quiera iniciarse, que quiera construir su camino paso a paso hacia la senda de la poesía, y que es necesario. Ese maestro Maria Rilke solamente deja ahí ese legado para que podamos tomar de esas aguas. Él hablaba de que podíamos hablar de aspectos fundamentales como Dios, la mujer, la vida y la muerte, pero que él decía que no tomáramos muy en cuenta escribir sobre aspectos como el amor, cuando ya muchos poetas a través de la historia habían escrito ya mucho
y de una manera muy buena y poderosa, a menos que tú tuvieras una experiencia interior amorosa, que tuvieses algo que decir nuevo. Ahí sí decía María Rilke que nos podíamos permitir el lujo de escribir sobre el amor. Bueno, eso sí difiero, pero claro, estos son consejos que le da a un joven, basados en su experiencia, y que es muy enriquecedor porque él fue una persona totalmente entregado a eso de la poesía, ¿no? A ese oficio. Pero es válido, ¿verdad?, que lo recomiende. Claro. También creo que influía su vida, su misma vida, que él sí tuvo varios amores, ¿verdad? Entre eso tuvo una esposa, tuvo después más adelante una mujer, en total una hija con la primera esposa y 2 hijos con la segunda mujer que tuvo. Pero digamos que su vida amorosa no fue estable. No fue estable porque él se debatía en sus sentires que a veces no eran convencionales. Y defendiendo ese aspecto de la soledad, porque por allá muy crudamente estaban su esposa y su hijo, y a él como que le desesperaba mucho la compañía. O sea, estaba tan enamorado de la soledad que la presencia de su esposa y su hijo como que le molestaban, por decirlo así. No eran como naturales para él. No eran tan naturales para él. Y empieza a viajar y a viajar hasta que la esposa le pide el divorcio. Así es. Bueno, y entre los consejos que le da al joven poeta, le comienza diciendo que, bueno, usted me está enviando estos poemas para que yo los lea y les diga algo, pero de repente ya lo hiciste con otras personas, que es lo que uno hace normalmente cuando empieza en el camino de la escritura. Empieza a mostrarle a las personas, a los familiares, a los críticos, a los profesores, el cual muchos de ellos son especialistas en castrar a esa creación literaria joven. Bueno, él dice, María Rilke le dice, me los traes a mí para que yo los revise. Bueno, yo puedo ver aquí un principio de personalidad, como una primera esencia de cada uno de tus poemas, pero no los traiga para que otros te den el visto bueno, porque él decía que la crítica, el arte no se debe criticar. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, él decía que en principio lo único que se ha de juzgar es el origen que causa esa expresión artística. Que debe venir de una necesidad que tú tienes de expresar. De crearla también, la obra de arte. De crearla, de expresarte. Y eso me recuerda a Oscar Wilde, que decía que para escribir tú solo tenías que tener algo que decir. Y decirlo. Eso de verdad me encanta, porque mucha gente quiere como poner al que es escritor o poeta como una especie diferente, inalcanzable. Y no, simplemente la barrera que está ahí es de atreverse a expresarse. Y por eso quizás también el escritor o el poeta es tan perseguido, ¿no? Porque es un atrevimiento. En una sociedad es como si tú alzaras la cabeza por encima de los demás cuando tú te expresas escribiendo. Así es. Expresas tus opiniones y todo. Entonces, bueno, eso era lo que él decía, que es válido totalmente cuando tú de verdad, tu sentir más profundo es expresarte. Así es. Y una vez que tú querías escribir y expresar lo que venía desde muy dentro de ti, desde tu naturaleza, tú eres un poeta. Es lo que él decía. Otro de los consejos que él le daba al joven poeta era que encontrara en su vida diaria los elementos fundamentales para esa inspiración. Y él decía, si tu vida o la vida que tú tienes alrededor te parece pobre para escribir o para inspirarte, pues cúlpate a ti mismo por no tener esa capacidad necesaria para encontrar en los elementos más sencillos que te rodean los elementos de la escritura. La inspiración en las cosas más sencillas. Porque claro, el poeta debe ser una persona que tiene esa sensibilidad para identificarse o para ver más allá o más profundamente que otra persona. Sino, ¿por qué ha de llamarse poeta? Claro. O sea, y de las cosas más sencillas de lo que nos rodean. Otro de los elementos que hablaba el maestro Rainer María Rilke
es que deberíamos buscar en nuestro interior, que si no encontrabas motivos alrededor, cercanos, o estabas agotado de los mismos motivos, que buscara en lo más profundo los elementos que tuvieron que dar características en la niñez. Que volviera a la niñez, ese estado de desarrollo natural, ingenuo o puro, en el cual las sensaciones y el aspecto sensorial se estaba desarrollando, que buscaran allí los elementos para escribir. Sí, él decía que incluso si no tenías los sonidos de afuera, no Ujú. tenías nada, estabas en una cárcel, todavía te quedaban tus tesoros. Entre eso lo de la Así niñez es. y bueno, más allá de solo la niñez, las memorias que Ujú. tenías, que ahí tenías un arsenal para Ujú. expresarte. Y él decía que los elementos sensoriales no tienen una explicación lógica. Cuando vienen de nuestro interior, cuando vienen de un sueño, cuando vienen de una experiencia, de un dolor o de una alegría, el aspecto sensorial nace allí. Pero antes de continuar con el siguiente elemento, vamos a escuchar y a ver ese maravilloso poema tuyo que nos va a hablar mucho de estos aspectos contenidos en lo que nos dice el maestro y en el cual, si te cuenta como poeta, los tienes allí mismo reflejados. La que pierde para ganar. Ella se despoja del todo mientras se aleja. Va caminando en una calle de un sueño que tuvo. ¿Acaso le importa algo? Juega con todo. No sirve para nada. Según opinan algunos, solo porque se revela. Se resiste cuando la autoridad no es para bendecir. Pareciese que no sirve para nada, porque critica. ¿Será que no lava la ropa de su mente? Casi siempre se esconde, pero ahora se va. Va a andar. ¿Será que volverá? No sirve para nada, algunos creen, porque no obedece a convenciones. No se sujeta a los soberbios. Sirve de rastrillo. Sirve para derrumbar muros, para restaurar pórticos, para alimentar lo que busca renovación y cambio. Cambio consistente. Ella corre. Su creador así lo determina. Corre ligera, tanto que parece que vuela. Vuela y nada la detiene. Ella circunda el agua limpia, seguido se sumerge en esta. ¡Ay, qué delicia! El agua limpia. Ahora todo lo puedo en Cristo. Bueno, venimos a este maravilloso poema en el cual se resumen muchas cosas de lo que hemos hablado de María Rilke, como ir a la interioridad, como el renovarse, como el tomar fuerzas de las fuentes de las aguas y varios aspectos que están allí claramente sobre la cotidianidad y el trabajo del poeta. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, este poema es un fruto Ujú. de un tiempo difícil por el cual pasé y bueno, este es el resultado. Ya. Porque también de los momentos difíciles debemos
ser utilitarios con esos momentos y más bien aprovecharlos para convertirlos en cosas hermosas. Esa es la palabra maravillosa, transformarlos, doblarles de las circunstancias negativas, que haya un resurgimiento de algo, apropiarse de algo para seguir viviendo, para seguir manifestándonos y que quede esa palabra allí sembrando, porque es de finalmente. Y bueno, todo ese poema, desde mi inconsciente, tiene puros símbolos de victoria en Cristo, en Dios, que bueno, es así mi fe. Y bueno, partiendo de allí precisamente de la literatura hebrea, aquí vamos con otra vez María Rilke, el maestro, que habla del amor. Él decía, bueno, separemos la crítica, pero a la hora de visualizar la obra de arte, quien justifica verdaderamente con justicia la obra de arte es el amor. Porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, va con la compasión, abraza, no destruye, no es egoísta, no desea lo suyo propio. Tantas cosas maravillosas que se pueden conseguir del amor hebreo y aplicarlo, como decía María Rilke, a la obra de arte que es el poema. Es maravilloso. Otro de los consejos que daba al joven poeta es que había que madurar, crecer y madurar, porque el desarrollo de la madurez se podía vivir tranquilo, paciente y libre. ¿Qué opinas tú de ese punto? Ay, bueno, mira, primeramente creo que yo pondría la palabra libre, porque cuando tú eres libre, cuando eres libre de ser como tú eres, de ser lo que eres, pues todo lo demás viene también. Por añadidura. Claro. Sí, pero el principio fundamental es la libertad. La libertad. Ser libre, sentirse libre. Sentirse libre. Bien, y ahora para hacer el cierre, me gustaría también decirle un poema a la audiencia que tiene que ver con ese principio de la soledad, la vigilia constante del poeta, las madrugadas. Los poetas somos muy noctámbulos. Prácticamente que muchos, o la gran mayoría, dormimos de día y andamos de noche sintiendo, pensando. Bueno. O grabando. o grabando estas cosas para llevárselos amablemente a ustedes. Quiero leer este poema que tiene que ver con las enseñanzas del maestro Rilke y que hicieron en mí y hacen a cualquier poeta ese reservorio, ese semental que produce poesía a cualquier hora con la soledad y el desvelo. Voy con él. Dice así: los poetas, filósofos y artistas, estoy recogiendo todos, estamos condenados a no escapar de este refugio placentero. Qué maravilla esa condenación, es más bien una bendición. Ajá, exactamente, la entendiste muy bien. Sí. Una condenación de bendición, erguida por la fuerza de la tristeza y el afán de vivir intensamente. La pluma se desplaza en las horas nocturnas y como sementales experimentados en quebranto comenzamos a diseminar y a escribir nuestras plegarias para el mundo. ¿Qué te parece que puedes interpretar tú de eso? Hermoso, es verdad, el que trabaja y trabaja bien a cualquier hora lo hace. Y eso de decir cualquier hora es hasta en las horas cuando nadie espera que se haga. Nadie espera. Son las madrugadas. Hermosamente. Horas de silencio, de soledad, como decía Rilke. Así es. Hermoso, le invitamos, hermosa, linda, apreciada audiencia, que se encuentren con estos autores, el cual le damos semana a semana uno, y que sabemos que nos van a aportar. Algunos no son entendidos, porque muchos poetas, la mayoría no somos entendidos. Estamos desfasados hasta en nuestro tiempo, no somos apreciados, se burlan de nosotros, nos denigran, a veces piensan que hay demasiados poetas, pero aún así uno sigue en esa corriente de las aguas contra todo viento y marea escribiendo. O también lo que tú decías consiste en
en el juzgar. Juzgan tu vida porque te atreviste a tener una obra. Entonces algo así como, ya va, esta es tu obra, pero ¿y tu vida? Y creo que eso es injusto, porque todos tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, y siempre que usted señala el defecto de uno, pues se señala 3 veces a usted mismo los defectos suyos. Nos gusta que cuando hablamos de un autor vamos a concentrarnos en su obra literaria, que claro que debe tener algún mensaje útil para nosotros. En eso es que debemos basarnos. Y también con todos nuestros semejantes debemos ver las virtudes, dejémonos ya de tantos prejuicios que lo que hacen es dividir. Y donde hay división, ahí no hay amor, ahí no hay respeto, ahí no hay, digamos que no sacamos nada bueno de esto. Porque como dice la literatura hebrea, una casa dividida consigo misma no prosperará. Y sigan los consejos, sigan escribiendo, no se detengan, anímense, vayan contra todas las fuerzas y estereotipos, sistemas, personas, obstáculos, y escriban, porque en la obra de arte, como decía Rilke, nace de la necesidad de que algo sea, de que algo se cree, de ahí es donde nace. Entonces no se limiten, vamos a crear, vamos a seguir adelante con nuestros versos, con nuestros poemas, con nuestra inquietud y manifestarla para el mundo, que como dice la literatura hebrea, pon la suerte sobre tu regazo, que de Dios es la decisión. Y también, que es muy importante, que hay muchos puntos de vista válidos, pero el punto de vista de Rilke era que nosotros solo necesitábamos nuestro propio universo interno. Ahí teníamos todo. Y si vamos también otra vez a la literatura hebrea, pues somos dioses. Dioses con D minúscula, porque hay un Dios con D mayúscula. Dioses, hijos de Dios, y estamos hechos para crear. Y tenemos todo lo que necesitamos para crear. Los poetas, filósofos y artistas estamos condenados a no escapar de este refugio placentero. Erguida por la fuerza de la tristeza y el afán de vivir intensamente, la pluma se desplaza en las horas nocturnas y como sementales experimentados en quebrantos, comenzamos a diseminar y a escribir nuestras plegarias para el mundo. Ahora sí nos despedimos y hasta un nuevo episodio.